Buenas tardes, mi nombre es la doctora Amanda Díaz, residente del segundo año, continuando con el tema de transmisión y cinética de excreción infecciosa por SARS-CoV en pacientes vacunados. El diseño del estudio fue un diseño de estudio tipo corte, donde se usaron 2 cortes, fue terapéutico, retrospectivo y un estudio observacional. De acuerdo a la población y la muestra, el estudio se hizo en Corea del Sur, cerró en el 2021 con una población de 51.744.876 personas entre un periodo de 2020 y 2021, teniendo en cuenta que la incidencia de infección por SARS-CoV fue baja en Corea del Sur, y hasta el 31 de diciembre del 2021 el número de los casos acumulados fue de 630.838 personas, hablando de 1.219 por cada 100.000 personas en Corea del Sur. De acuerdo a la muestra, en el primer corte fueron 173 personas con COVID-19 y en el segundo corte fueron 538 pacientes adultos con COVID leve. De acuerdo al flujograma, tenemos en cuenta que de estas 173 personas, 100 eran femeninos con un 58% y 73 eran masculinos con un 48%, de los cuales estos 173, 106 eran trabajadores sanitarios, 40 pacientes internos, 27 tutores o cuidadores con COVID-19, los cuales se le hicieron un rastreo inmediato mediante el sistema de registro y posteriormente se les realizó la prueba de PCR para SARS-CoV, dando como resultado aquellos pacientes vacunados según la transmisión secundaria de un 3/43, dando un porcentaje de 7%. De aquellos pacientes vacunados parcialmente, según la transmisión secundaria, fue de 2/10 con un 20%. Y aquellos pacientes no vacunados con 27/100, dando un 27%, tomando en cuenta que esta fue la primera corte del cual tuvo un periodo desde marzo del 2020 hasta noviembre del 2021. De acuerdo a la segunda corte, que fue en un periodo entre el 20 de julio hasta el 20 de agosto del año 2021, teniendo en cuenta que fue una población o una muestra de 538 pacientes adultos con COVID leve, los cuales fueron aislados, de los cuales estos 538, 369 no dieron el consentimiento, dando así un total de 169 dieron consentimiento y fueron incluidos, de los cuales estos 169, 4 se retiraron y 9 no presentaron ninguna muestra de saliva, dando como resultado 153 muestras de salivas presentadas. De estas 156 muestras de salivas presentadas, 15 resultaron del kit de mutaciones, no fueron concluyentes o no se detectaron, y 33 variantes no delta fueron excluidas, dando como un resultado de 108 que estaban infectados con la variante delta. Dando como resultado 47 pacientes proporcionaron muestras de saliva y se incluyeron en el estudio de diseminación viral. Entonces, teniendo en cuenta que de estos 47, 2 cargas virales no se detectaron, dando como resultado final 6 grupos totalmente vacunados, 11 grupos parcialmente vacunados y 28 grupos no vacunados. De acuerdo al método,
tenemos que saber que fue un estudio de cortes, fueron 2 cortes en donde se incluyó en el primer corte un estudio de transmisión secundaria y en el segundo corte un estudio de excreción cinética viral. De acuerdo a la aprobación, la Junta de Revisión Institucional de Asan Medical Center aprobó los aspectos médicos, científicos y éticos del protocolo de estudio en relación con la Corte 1. Sabemos que fue un estudio retrospectivo ya que recoge y analiza la información de las historias clínicas durante la investigación epidemiológica, bienestar de los participantes en la investigación, de los que no se ven afectados. También se le hizo un consentimiento teniendo en cuenta los protocolos de estudio de la Corte. 2 fueron aprobados y todos los participantes dieron su consentimiento informado por escrito. Y de acuerdo al estudio y diseño y análisis, se siguieron las directrices de presentación de informe del programa STROBE. Hablando de la intervención, continuando con la intervención del estudio, con la primera corte, según la transmisión secundaria, según el estado de vacunación, fue realizado Centro Médico Asan de atención terciaria con 2.700 camas en Seúl, Corea del Sur. El equipo de control de infecciones rastreó los contactos cerrados de todos los trabajadores sanitarios, pacientes internos y cuidadores con COVID-19 confirmados. Los casos de transmisión secundaria se identificaron mediante la investigación epidemiológica. También se realizó programa de vacunación para el personal. Se hizo una revisión retrospectiva de datos, características demográficas y clínicas. Y siguiendo con la intervención, también hubo un surgimiento de variante Delta del Corea del Sur en el julio de 2021, donde hubo un análisis de subgrupos para los individuos que habían sido diagnosticados desde julio de 2021. De acuerdo a la segunda corte, para la intervención de cinética de diseminación viral de la variante Delta, según el estado de vacunación, aislamiento del paciente ligeramente sintomáticos con COVID-19 en Corea del Sur en instalaciones comunitarias no hospitalarias. Los pacientes fueron controlados durante al menos 10 días después del diagnóstico de PCR y trasladados a hospitales cercanos. Se les dio la alta médica siempre y cuando se evidenciaba mejoría y no empeoramiento de los síntomas dentro de los 10 días de diagnóstico. El paciente con COVID-19 leve era mayor de 18 años y fueron resultados entre el 20 de julio y el 20 de agosto del 2021. También para este estudio se tomaron en cuenta las radiografías para detectar anomalías de imágenes en las rayos X de tórax. Los pacientes aceptaron la recogida diaria de muestras de saliva y fueron incluidos en este estudio como corte 2. Se obtuvieron muestras de saliva de los pacientes 2 ml diarios a partir del día de la inscripción en el estudio hasta el día del alta. Las muestras de saliva fueron recogidas en 1 hora por el personal médico y transportadas al laboratorio designado donde se tomaron y se almacenaron a un grado de 80 grados centígrados hasta su uso. Según el análisis estadístico, las variables categóricas se usó la prueba por 2 o la prueba exacta de Fisher según el caso. En las variables continuas se usó la prueba T de 2 colas o la prueba U de Mann-Whitney según el caso. El análisis regresión lineal se usó para la detención los valores de CT desde la vacunación hasta el diagnóstico. CT estaríamos hablando del umbral del ciclo. Y para el análisis de supervivencia se usó el gráfico de Kaplan-Meier y prueba de rango
logarítmico para estimar la tasa de conversión negativa de la PCR. La estimación no paramétrica de máxima verosimilitud se usó para estimar la proporción de la diseminación viral en términos de cultivo viral, debido a los datos de censura de intervalo. La modelización lineal general para ajustar la autocorrelación a nivel individual al mostrar la tendencia de cargas virales en función del tiempo transcurrido desde la aparición de los síntomas. Todas las pruebas significativas fueron 2 colas de pi menos 0,05, se consideró estadísticamente significativo. Los datos se analizaron con SPSS, Statistics for Windows, versión 23, con una versión de 4.04, Project for Stance. De acuerdo a los objetivos finales, el objetivo final primario fue la tasa de ataque secundario y la cinética de excreción. La tasa de ataque secundario para la primera corte y la cinética de excreción para la segunda corte. De acuerdo al objetivo final secundario, era identificar la variante Delta PCR genómica en tiempo real y cultivo celular, identificar las características clínicas demográficas de los individuos con COVID-19 en individuos totalmente vacunados, parcialmente vacunados y aquellos no vacunados en la corte número 1. Y teniendo en cuenta los antecedentes de vacunación, la fecha de diagnóstico de COVID-19, la presencia de síntomas con COVID-19 en el momento de diagnóstico, fecha de inicio de los síntomas, valor del umbral del ciclo CT, del ciclo que viene siendo CT, más bajo los genes de PCR en el momento del diagnóstico y la transmisión nosocomial secundaria.